en el tema del libro que está colgado en la página web dedicada a la aplicación de las funciones derivables. Vamos a empezar viendo cómo se estudia el crecimiento y decrecimiento de una función, cómo se hace el estudio y por qué ese estudio nos daría el crecimiento. En principio nosotros tenemos aquí una función, tomamos como ejemplo esta parábola, de manera que tenemos valor x, que sería la coordenada x de este punto, valor x', que sería la coordenada x de este otro punto, x menor que x', y f de x es menor que f de x'. Bien, una función que cumpla estas características evidentemente es creciente. O sea, si vamos aumentando el valor de la x, va aumentando el valor de la y. También es evidente que si restamos x' menos x será positivo y f de x' menos f de x también será positivo. O sea, x' menos x y f de x' menos f de x nos dará valores positivos en ambos casos. Pues bien, una vez que nosotros tenemos que este cociente siempre es positivo cuando la función es creciente, nos podemos dar cuenta que el límite cuando x' tiende a x de este cociente es justamente la definición de derivada. Con lo cual, podemos deducir fácilmente que una función es creciente si su derivada es mayor que 0. Por tanto, para ver cuando una función es creciente, tenemos que ver en qué intervalo se cumple que la derivada sea positiva. Vamos a suponer que tenemos una función, por ejemplo, x² menos 1, que no es la función que tenemos aquí dibujada. Si queremos saber en qué momento crece, lo que tenemos que hacer primero es la derivada. Realizamos la derivada, que sería 2x, y vemos cuando es mayor que 0. En este caso es sencillo, porque cuando x es mayor que 0, es creciente. Por tanto, el intervalo de crecimiento es del 0 al más infinito. Si nosotros, pasando ahora al otro caso, tuviésemos una función que fuese decreciente, como es el caso que tenemos ahora, la otra rama de la parábola, esta función es evidente que decrece en esta parte de la parábola. Entonces, si tengo un punto x y otro punto x', x menor que x', o sea, dos valores x, x' que van creciendo, la función toma valores cada vez más pequeños. O sea, en este caso, este sería, f de x y b sería f de x'. Es evidente entonces que si yo resto, igual que antes, x' menos x nos sale positivo, pero f de x' menos f de x nos va a salir negativo. Justamente igual que antes, como este cociente es la definición de derivada, podemos concluir que una función es decreciente si su derivada es menor que 0. Podemos incluso verlo gráficamente viendo cómo es la pendiente de la recta tangente. Si la función es decreciente, podemos ver que la recta que une los dos puntos tiene pendiente negativa. En cambio, en el caso anterior, si la función es creciente, la recta tiene pendiente positiva. La manera de estudiar cuando una función es decreciente sería hallando la derivada
Por ejemplo, si tomamos la función x cubo menos 3x y queremos ver en qué punto es decreciente, hallamos la derivada, sería 3x cuadrado menos 3, y vemos cuándo es menor que 0. Si factorizamos la derivada sería 3x menos 1, x más 1. Estudiamos el signo. Las raíces son menos 1 y 1. Estudiamos el signo en todo el intervalo. Y vemos que es negativa entre menos 1 y 1. Por tanto, podemos decir que la función es decreciente en el intervalo menos 1, 1. Bien. De una manera más general, este teorema se expresa de la siguiente forma. El primer criterio, que es el que hemos visto antes, que se denomina de la derivada primera, si la derivada en un punto es positiva, entonces la función es creciente, estrictamente creciente, en ese intervalo. Pero si la derivada es negativa, la función es estrictamente decreciente. Bien, generalizando este criterio, obtenemos que si una función se anula repetidamente en un punto, hasta que llegamos a una derivada impar, con lo que significa el enunciado, si se anula siempre hasta que llega a una derivada impar, si esa derivada es positiva, es creciente, y si esa derivada es negativa, es decreciente. Como hemos visto antes, si la función decrece, la recta tangente tiene pendiente negativa, o sea, la derivada es negativa, y si la función es creciente, la recta tangente es positiva, o sea, la derivada es positiva. Para ver cómo se generaliza este teorema, o sea, cómo se estudiaría según el criterio 2, vamos a suponer que tengamos la función x elevado a 5. Y vamos a ver qué ocurre en x igual a 0. Si nosotros hallamos la primera derivada, que sería 5x cuarta, la primera derivada en 0 es 0. No podemos decir si crece o decrece. Si hacemos la segunda, sería 20x cubo. Por tanto, la segunda también es 0. Si hacemos la tercera, sería 60x cuadrado. Por tanto, la tercera también se anula. Si hacemos la cuarta, tendríamos 120x. Y la derivada cuarta en 0 también es 0. En cambio, la derivada quinta de x es 120. Pues bien, como dice el teorema, todas las derivadas en un punto han sido 0. Y la primera vez que deja de serlo es una derivada impar. Pues bien, si esa derivada impar nos da positiva como nos da, quiere indicar que f de x igual a x elevado a 5 es creciente en x igual a 0. Si nos hubiera salido, por ejemplo, la derivada séptima de una función en un punto cualquiera, nos hubiera salido menos 6, al ser menor que 0, en un punto, vamos a suponer que el punto sea el 7, podríamos decir que la función que correspondería
a que la séptima derivada fuera distinta de 0, fuera impar, fuera negativa, sería decreciente en x igual a 7. Pero por supuesto, antes las derivadas primera a la sexta nos han tenido que salir 0.